Queridos hermanos, la Iglesia hoy nos ha regalado un evangelio bien particular, un evangelio importante, nos puede traer muchas cosas importantes. Lo primero es que este evangelio nos relata: Jesús regresa a su casa, donde los suyos, en Nazaret, donde se había criado, donde había vivido siempre. Nazaret, cuando eso era un pequeño pueblo de 500, 800 habitantes, cuando mucho. Y resulta que cuando llega allá no pierde la oportunidad y empieza a enseñar ese mensaje que había dado a las poblaciones vecinas. Quería dárselo a los suyos, pero los suyos no le creyeron y empezaron a criticar. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y José, ese que creció con nosotros? ¿Y de dónde saca esta sabiduría? ¿De dónde saca estos milagros? No viven acá con nosotros sus hermanas y sus hermanos. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque este texto lo utilizan mucho los hermanos esperados, los hermanos protestantes, para decir: mire que Jesús sí tuvo hermanos. Resulta que en el hebreo no es como las lenguas actuales nuestras, que las lenguas actuales nuestras tienen muchos nombres para designar a los parientes: primos, hermanos, cuñados, yernos, nueras, suegras. No, ellos tienen pocas palabras para la parentela. Puede que uno de estos que fue a buscar a Jesús o que vivía allá con él era el primo, Juan Bautista, pero no era hermano de sangre. María solamente tuvo a Jesús. Cierro paréntesis. Entonces el contexto es este: Jesús va con sus discípulos ilusionado a donde los suyos, donde se había criado, y no le creen. Y termina el evangelio diciendo que allí no pudo hacer ningún milagro por la falta de la fe de los que estaban allí, de sus paisanos. Tendríamos que mirar esto con detenimiento, porque Jesús en todos los lugares donde estuvo enseñó e hizo milagros, pero allí no pudo hacerlo por la falta de fe. ¿Por qué esa falta de fe de los paisanos de Jesús? Primero, podría ser por la cercanía de Jesús, por la cercanía de Dios. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Nos cuesta creer que Dios es un Dios cercano, que está con nosotros. San Agustín no siempre fue santo, y antes de encontrarse con Dios, durante mucho tiempo buscó a Dios en la escuela filosófica, allí en la cantina, allí afuera, buscaba a Dios. Y cuando se encontró con Dios le dijo: yo buscándote siempre fuera de mí, cuando tú estabas dentro de mí. Es decir, Dios es cercano. Y eso hay veces nos cuesta entenderlo, y vamos buscando como un Dios lejano, cuando Dios está cerca de nosotros. Pasa más o menos parecido como cuando perdemos a un ser querido que siempre fue cercano. Cuando lo perdemos y ya no está, ahí sí nos duele la ausencia. ¿Por qué no somos capaces de reconocer a Dios, de reconocer y valorar al que está cerca de nosotros? Si Dios está cercano, el Dios cercano. Por eso ellos no tenían fe, porque Jesús era cercano para ellos, pues fue con el que se criaron, con el que jugaron, con los que jugaron a las escondidas, con el que compartieron toda la vida de Jesús. ¿Cómo este que es tan cercano a nosotros va a venir a enseñarnos ahora y decir que es el Hijo de Dios? O sea, lo primero es que tendríamos que reconocer que Dios es cercano, que Dios está en el prójimo, en el que está al lado mío. Segundo, que podríamos sacar en este día de este evangelio: Dios no se complica, Dios se revela en lo simple, en lo sencillo. Una de las características de quien ha encontrado a Dios es que su vida se simplifica, se hace sencilla.
Alguien que no ha encontrado a Dios se complica por todo, que está haciendo sol, que está lloviendo, que no me gusta, que sí me gustó. Pero al humilde y al sencillo, Dios se le revela y la vida se empieza a volver simple. No se enreda la vida. Por eso dice la palabra que el reino de Dios llega y se revela a los humildes y sencillos de corazón. Porque simplifican la vida. Nosotros vivimos enredándonos, buscando lo más poderoso. Y decía la segunda lectura que escuchamos hoy, que Dios se revela y se muestra en la debilidad. Claro, los paisanos de Jesús cuando lo vieron, dijeron, pero este es el carpintero, este es el sencillo. De pronto se hubiera aparecido en un caballo grande y poderoso, lo hubieran creído. Pues dice San Pablo en la segunda lectura que escuchamos hoy, que se gloría en la debilidad, porque en la debilidad se muestra el poder de Dios, en la sencillez, en lo pequeño. ¿Van entendiendo? Dios no es complicado y no necesita cosas complicadas. Dios se revela en lo sencillo y en lo simple. Tercero, Dios se revela en lo ordinario de la vida, en el diario vivir. Y hay veces nosotros esperamos cosas extraordinarias. Yo estoy seguro que si ahorita a las 10 de la mañana hubiese temblado fuertísimo, se hubiera abierto la tierra y hubiera aparecido un eclipse que hubiera durado 2 horas, este templo estaría lleno. ¿Cierto? Me subiría la ofrenda y todo. Pero como no pasó nada extraordinario, estamos aquí los que tenemos la capacidad de ver a Dios en lo ordinario. Que los paisanos de Jesús no fueron capaces de reconocer a Dios en él porque hacía parte del ordinario de la vida. El que siempre hemos visto, el que todos los días vimos pasar por agua allá a la fuente, ese no puede ser Dios. Pero Dios se manifiesta en lo ordinario de la vida, en lo sencillo, en la brisa que nos acaricia. ¿Qué más milagro queremos si esta mañana pudimos abrir los ojos? ¿Quién te garantizaba a ti abrir los ojos esta mañana? Nadie. El primer milagro fue ese: respirar, comer. Dios se manifiesta en pequeños milagros ordinarios, pero como son ordinarios, son del diario, como para nosotros se volvieron costumbre, no somos capaces de ver a Dios allí. En el sol que te abraza, en la brisa que te pega en el rostro. Dios se manifiesta en las cosas cercanas, sencillas y ordinarias. Y como Jesús, para los que vivían en Nazaret en esa época, era cercano, sencillo y ordinario, no lo reconocieron. ¿Van entendiendo a dónde quiero llegar el día de hoy? Tener la capacidad de reconocer a Dios, que es cercano, que es tan cercano que está dentro de nosotros. A un Dios humilde y sencillo, que se manifiesta en lo humilde y lo sencillo. Y a un Dios que se manifiesta no en los signos extraordinarios, sino en las cosas ordinarias de la vida. Así sea. Queridos hermanos,